Familia nicaragüense, es un gusto poder acompañarlos hasta la comodidad de sus hogares. El día de hoy en Los Investigadores Médicos nos acompaña el doctor Leslie Somarriba. Él es médico internista. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, para empezar un poco el programa, me gustaría que nos contara cómo son sus inicios en el mundo de la medicina, dónde realizó sus estudios y hace cuánto tiempo usted decidió ser médico. Bueno, realmente esto inicia por la oportunidad, primero, de querer estudiar, porque realmente hice un giro completamente, porque en sí lo que yo iba a estudiar era arquitectura. Me dieron la oportunidad de una beca y pues, tomando en cuenta la situación en el 1999, después del huracán Mitch, que fue donde inicia todo, entonces yo hice lo que es la aplicación para la beca y pues logré quedar en la beca y me fui a estudiar a Cuba. Entonces ahí fue donde inició aquello. Recuerdo todavía cuando llegué a la Universidad Latinoamericana, de los alumnos fundadores, de los primeros alumnos de esa universidad, al ver la historia como era en ese momento, pues creo que muchos tuvimos miedo, y digo tuvimos porque lo tuve, solo que pues yo decidí seguir adelante. Y pues con el tiempo me enamoré de la carrera de medicina completamente cuando ya estaba en tercer año, una vez que hice contacto con los pacientes, y pues en ese momento fue cuando yo dije yo voy a ser internista, o sea, no lo dudé. Después fui rotando por el resto de especialidades, pero siempre mantuve mi idea de que iba a ser médico internista. ¿Qué hace un médico internista? Para describir de forma sintética, la medicina interna es la madre de todas las especialidades. A raíz de la medicina interna viene siendo el centro de lo que es la telaraña y es donde se derivan el resto de especialidades clínicas, la cardiología, la neurología, lo que es la nefrología, la hepatología, la endocrino. Entonces viene a ser lo que es el centro. Para uno tener esas especialidades clínicas, primero debe ser médico internista. Entonces, en la medicina interna, por lo menos yo que tuve docentes clásicos, muchas veces ellos deciden especializarse nuevamente en medicina interna, como decir ser 2 veces médico internista. ¿Cuáles son, doctor, las patologías más frecuentes que usted ve? Esto es cuestión de comodidad y también de afinidad. En el caso mío, me gustan mucho lo que son las patologías metabólicas, y cuando hablo de patologías metabólicas incluyo todo lo que tiene que ver con diabetes, síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Todo esto va unido a los que son los problemas digestivos, la esteatosis hepática, todo lo que tiene que ver con alteraciones digestivas, y que esto a su vez va a repercutir en la parte cardiovascular. Hay un síndrome que se conoce como síndrome metabólico y cardiovascular, y también influye en lo que es la parte neurológica. Entonces el centro, los trastornos metabólicos, y el resto viene siendo las consecuencias de todas estas alteraciones. Doctor, ¿cuáles son los síntomas con los que se manifiestan los problemas hepáticos? Si bien sabemos que se deben realizar distintos exámenes, si una persona padece de problemas hepáticos, ¿cómo lo puede identificar? Realmente las enfermedades hepáticas pueden tener múltiples formas clínicas, va en dependencia de la causa. Cabe señalar de que el hígado es el laboratorio del cuerpo, es el que se encarga de eliminar diferentes sustancias tóxicas, sobre todo que se ingieren por la vía oral. El hígado también tiene la función de utilizar grasa, como por ejemplo el colesterol, para empacarlos en lipoproteínas, que unas van a ser utilizadas para limpiar todo el sistema cardiovascular de esa grasa que a veces se almacena, dado que los triglicéridos no pasan por el hígado, pasan directamente hacia lo que es las cavidades derechas del corazón. Entonces el hígado puede tener afectaciones que pueden relacionarse desde el punto de vista metabólico. Cuando hablamos del punto de vista metabólico es que hay una deficiencia en lo que es metabolizar todas estas sustancias, y esto va a provocar un grado de intoxicación a nivel del cuerpo. Por poner el ejemplo,
El hígado tiene una función muy importante cuando hablamos de la transaminación. El hígado lo que hace es que a través de estas enzimas llamadas transaminasas quita un nitrógeno de un aminoácido y entonces al juntar dos nitrógenos él forma lo que es el amoníaco. El amoníaco tiene que transformarse en urea y la urea posteriormente tiene que eliminarse por el riñón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el hígado pierde esta capacidad de transaminación, el cuerpo se intoxica y es lo que pasa con todas las enfermedades hepáticas, que cuando a veces uno dice, no, está delirando, es porque simplemente tiene una encefalopatía hepática por la acumulación de todos estos compuestos nitrogenados. Entonces, puede manifestarse, el paciente puede tener coloración amarillenta, el paciente puede tener dolor en la parte derecha de lo que es su abdomen, el paciente puede tener alteraciones con las digestiones porque también el hígado contribuye en la formación de las sales biliares, que las sales biliares favorecen la absorción o a la digestión del ácido graso. Entonces, y todo esto pudiera repercutir después en el resto de lo que es el tubo digestivo. Por poner un ejemplo, las personas que tienen colitis, que viene siendo como una moda el día de hoy, no, yo tengo colitis, hay que revisar el hígado. ¿Por qué? Porque es una persona que va a tener un hígado graso y después se pregunta, ¿por qué tengo colitis? Porque tenés un hígado graso, porque ingerís mucha grasa, tu hígado no está trabajando adecuadamente, no haces una digestión adecuada de las grasas, de las proteínas, es una comida que está pasando al intestino grueso mal digerida y evidentemente ahí la microbiota que tenés a ese nivel se da el gusto, se da el banquete con todos esos alimentos mal digeridos, producen toxinas que van a irritar tu intestino. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que limpiar el tubo digestivo primero antes de iniciar un tratamiento de desintoxicación hepática. Así es, doctor. Muchísimas gracias por esa importante información. Usted quédese con nosotros. Si presenta alguno de estos padecimientos al regresar de estos importantes mensajes de salud, continuamos con más del tema. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del programa y vamos a recapitular un poco. Nos encontramos con el doctor Leslie Somarriba. Él es médico internista y estábamos hablando acerca de las enfermedades que afectan el hígado, doctor, y aquellos padecimientos más frecuentes que usted ve. También me gustaría que habláramos acerca de los accidentes cerebrovasculares. Ok. Hablar de los accidentes cerebrovasculares es algo bastante complejo. Voy a tratar de hacer una síntesis. Lo que la población llama derrame cerebral. Cuando una persona ve de que pierde lo que es la capacidad de mover una mano o que de repente tiene un parálisis, lo primero que se le viene a la cabeza es tiene un derrame cerebral. Entonces, los accidentes cerebrovasculares tienen diferente etiología, pero el grupo mayor en el que ellos se clasifican es de causa hemorrágica porque realmente sangró, ahí sí sería un derrame cerebral, y lo otro es por isquemia, que es cuando un vaso sanguíneo se obstruye o está comprimido, la sangre no circula al resto del órgano cerebral y entonces esa célula va a pasar por un proceso de deficiencia de nutrientes, oxígeno y pudiera morir. En dependencia del tiempo de evolución es que va a provocar una mayor secuela a este paciente. Pero en lo particular, yo lo que quiero hablarle es no de los accidentes cerebrovasculares de las personas adultas, sino de un tipo de accidente cerebrovascular que es el que he estado viendo pues, en mis últimos 10 años como internista y es el que he visto en las mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres embarazadas, cuando se embarazan, igual pueden tener factores de riesgo. La edad es uno de los factores de riesgo muy importantes, tener sobrepeso, trastorno de la grasa, ya ser hipertensa antes de quedar embarazada o ser diabética. Todos estos factores
van a predisponer a que esta paciente padezca de una enfermedad o de un grupo de enfermedades que se conoce como trastornos hipertensivos, que son propios del embarazo. O sea, una mujer puede ser hipertensa, pero aparte de eso, durante el embarazo se le puede agregar una preeclampsia. Y esta preeclampsia o este trastorno hipertensivo va a generar múltiples afectaciones a nivel vascular, y la principal complicación que puede tener una mujer embarazada con preeclampsia es que convulsione, que afecte órgano diana, y a esto se convierte en una eclampsia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una mujer embarazada con eclampsia, en el momento que está convulsionando, es un cortocircuito a nivel neuronal, y en este momento las células neuronales entran en un estado de hipoxia, o sea, quedan desprovistas de lo que es oxígeno, y muchas de estas células pueden morir, porque a nivel neuronal, la neurona tiene una característica, y es que ella sufre serias consecuencias cuando se disminuye el aporte de oxígeno o cuando se disminuye el aporte de glucosa. Son células que mueren. Y la neurona tiene una característica, y es que su cuerpo celular, si se destruye, la capacidad de regenerarse es mínima. Entonces, en estas mujeres que hacen trastornos hipertensivos del embarazo, que hacen una eclampsia, pudieran tener un tipo de accidente cerebrovascular que pudiera dejarle alguna secuela, y que de no tratarse adecuadamente en el momento más temprano u oportuno, pudiera generar todavía más daño a nivel después del desarrollo, o sobre todo la parte de lo que es la movilidad o lo que es la parte conductual o el desarrollo cognitivo de esta paciente. ¿Cuáles siempre las recomendaciones que usted brinda a las pacientes que ya padecen este tipo de enfermedades? Si es una embarazada que tiene un trastorno hipertensivo, primeramente que se apeguen al tratamiento, que acudan a todas sus citas. En este momento, pues en Nicaragua existe un grupo multidisciplinario que le da la atención a esa embarazada, porque la ve el ginecobstetra, la ve el perinatólogo, la ve el cardiólogo, la vemos nosotros los internistas, y siempre estamos rodeando a esa paciente, que cumplan con su tratamiento y que hagan su dieta, que eliminen la sal, que eliminen la grasa, que ingieran más líquido, muy importante para que ese embarazo no vaya a tener ninguna complicación por un trastorno hipertensivo. ¿Con qué tipo de productos, doctor, se puede hacer una prevención temprana? Ok, por ejemplo, siempre los obstetras recomiendan de que una embarazada, antes de salir embarazada, valga la redundancia, debería prepararse. Muchos ginecobstetras recomiendan una serie de vitaminas importantes, donde están los folatos, para que vaya a estar en condiciones óptimas. Pero toda mujer que quiere embarazarse debe de pasar por un proceso de desintoxicación, administrar algunos aminoácidos, algunas vitaminas, los folatos, el zinc, la vitamina C, para que su ovulación vaya a ser la más adecuada, para que su óvulo vaya a tener condiciones óptimas. Así es, muchísimas gracias, y por supuesto también a ustedes, familias nicaragüenses, por estar en nuestra sintonía. Todos estos componentes, al regresar de estos importantes mensajes de salud, les diremos dónde los pueden encontrar. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera parte del programa. Le damos la bienvenida al doctor Jacobo Aguilar. Doctor. Mari, muchísimo gusto. Aquí muy contento de estar de nuevo contigo, llevando información oportuna que brinde a todo ese auditorio salud, bienestar, y al lado de médicos especialistas como el doctor que hoy nos acompaña, con quien ya tuvimos oportunidad de conocernos
en el pasado. Bienvenido. Gracias, igual. Doctor Somarriba, nos continuaba hablando acerca de distintos padecimientos que usted ha tratado, pero continuando con la línea que hablábamos anteriormente, nos gustaría saber cuáles son esos componentes específicos que encontramos para las patologías que hablábamos anteriormente. Ok, desde el momento de buscar un mejor sistema inmunológico, una mejoría con respecto a esto, estamos hablando de la era antes del COVID, ya utilizar algunos de los componentes que tiene Cevilac ya era de un uso adecuado, porque por ejemplo siempre una persona pudiera tener cuadros gripales, estacionales, y es lo normal de 2 a 3 por año, pero muchas veces hay personas que tienen más episodios o que tal vez tienen alguna inmunodepresión debido tal vez a alguna enfermedad ya de base, como por ejemplo un cáncer, una enfermedad de inmunosupresión. Y entonces en este caso el uso de Cevilac era de mucha utilidad, que hoy en nuestros días, después de haber entrado lo que es el COVID, una enfermedad que afecta lo que es el sistema inmunológico, en donde existen múltiples alteraciones con elevación de marcadores inflamatorios, el Cevilac ha sido de mucha utilidad, sobre todo en el manejo de lo que se conoce el síndrome post-COVID, porque el tratamiento para el COVID hay protocolo, pero el tratamiento para el post-COVID ha venido a ser algo a consideración de cada uno del facultativo, y entonces en el caso del uso de Cevilac en estos pacientes que su sistema inmunológico queda completamente barrido, pues tiene una importante utilidad. Doctor, ¿por qué actúa de esta forma Cevilac? Todas las condiciones, como bien las explicó el doctor Leslie, que favorecen que este proceso inflamatorio continúe, que no cese, y que tiene el problema de afección múltiple, ¿verdad, doctor? Sistémica, con todas las condiciones en el cerebro, ansiedad, angustia, depresión, pulmonarmente con problemas respiratorios, fatiga. Tienen como componente principal una aberración, un desajuste inflamatorio que sigue provocando una respuesta inflamatoria cuando ya no la debiera de haber. Los polifenoles, hay ahora artículos que se están produciendo continuamente mientras el COVID va caminando. La gente que se dedica a la ciencia, a la investigación y a la vigilancia están produciendo artículos derivados de esa observación tan minuciosa que hay sobre el comportamiento de la enfermedad. La parte del estrés oxidativo tiene que ver con la producción de especies reactivas de oxígeno que facilitan todos esos procesos y que de alguna manera inhiben la acción de proteínas que son benéficas, y por otro lado, desafortunadamente, favorecen que hayan condiciones que propician más inflamación, más efectos quimiotácticos, más producción de citoquinas proinflamatorias, de trombina, de factores que van a producir aumento de la coagulabilidad en el cuerpo, y los polifenoles están implicados en contribuir a bioregular, a detener esos procesos y a inducir en el cuerpo respuestas benéficas, sin causar efectos adversos y sin que el cuerpo experimente que tiene necesidad de producir más producción de citoquinas proinflamatorias. Doctor Somarriba, ¿de qué manera el estrés puede contribuir a que se sigan desarrollando este tipo de padecimientos? Ok, para hablar del estrés vamos a recurrir a Lintox. Lintox tiene 2 grupos de componentes muy importantes. Tiene antioxidantes, ya el doctor habló de la oxidación, y tiene flavonoides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de estrés, las personas entienden de que andamos cansados, andamos tensos, pero también existe un estrés a nivel celular, que es el estrés oxidativo que habla el doctor. Cuando nosotros hablamos de oxidación desde el punto de vista bioquímico a nivel celular, oxidación es un daño.
Entonces, yo tengo una célula y esa célula tiene diferentes componentes, pero tiene una membrana que es una membrana semipermeable y va a ser selectiva a algunos elementos. Pero esa membrana va a estar constituida por proteína y va a estar constituida por grasas, por fosfolípidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda célula, la membrana protege al resto de lo que son los órganos celulares. Pero cuando esa membrana pierde su integridad, que puede perderla por oxidación, porque obliga a que un componente de la membrana se una, por ejemplo, a una sustancia tóxica que está produciendo el cuerpo. Entonces, eso hace que la célula destruya su membrana y muera. Entonces, los antioxidantes, se viene hablando del tema desde hace mucho tiempo, que los antioxidantes es el secreto de lo que es la eterna juventud. Porque si yo a una persona yo le brindo o le doy antioxidante, yo estoy evitando que sus células se destruyan. Y por tanto, la regeneración va a ser más rápida, va a haber una muerte celular programada más lenta, va a haber menos destrucción de lo que son células. Y lo otro, que el flavonoide viene a ser el bloque de construcción que va a necesitar una célula que está dañada pero que no ha muerto para poder regenerarse. Entonces, el estrés va a influir no solo en la parte psicológica, vamos a hablar en la parte celular. Una persona que está estresada es una célula que va a sufrir un daño desde el punto de vista molecular y va a estar predispuesta a padecer de múltiples enfermedades, no solo enfermedades psicológicas, sino que también ya enfermedades como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, debido a que hay un aumento en lo que es el funcionamiento del corazón, bomba contráctil, taquicardia puede aparecer, y porque el estrés va a generar también el aumento de algunas sustancias, sobre todo hormonales, la adrenalina, va a haber una disminución de la serotonina, por ponerte un ejemplo. La serotonina estimula el apetito, estimula el estado de ánimo. Uno de los compuestos que se producen a nivel de la glándula suprarrenal, el cortisol. Y el cortisol también tiene que ver mucho con lo que es el estado de ánimo. ¿Qué es el cortisol? Ok, el cortisol es una hormona que produce la glándula suprarrenal, que se localiza en la parte superior de cada uno de los riñones. El cortisol, la función que tiene es que regula el metabolismo de lo que son los carbohidratos, lo que es el azúcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando una persona está expuesta a lo que es estrés, el cortisol se eleva. Y por tanto va a haber un metabolismo aumentado o rápido de lo que son los carbohidratos. Pero el cortisol debe normalmente estar aumentado por la mañana. Cuando una persona está estresada, no duerme bien, tiene insomnio. Al no dormir bien y al tener insomnio, el cortisol no se eleva por la noche. Y cuando esa persona se despierta, no tiene apetito. Cuando esa persona se integra a su vida social y empieza el ruido, la gente, las preguntas, el trabajo, el cortisol empieza a ir aumentando y llega a un punto basal aproximadamente entre las 3, 5 de la tarde, y es cuando dice, ahora sí tengo hambre, y no busca un alimento nutritivo, busca un carbohidrato. Interesante la explicación que nos daba, ¿verdad? El doctor Somarriba, doctor Jacobo Aguilar. Tenemos una composición en el cuerpo a través de un ciclo normal, ¿verdad? El ciclo circadiano, todas estas condiciones que tienen que ver tan favorablemente con la vida, Mari. Y sí, esa es la hormona junto a otras suprarrenales del enfrentamiento, de la lucha o de la huida. Es muy primitiva. Y si uno se mantiene solo en expectativa de lucha, huida y confrontación, está estresado, sube la hipertensión, provoca una cantidad de problemas mucho más grandes, ¿verdad? Mantener el ciclo es, por lo tanto, normal. Y de nuevo, toda la biorregulación es lo que ahora estamos buscando. Por eso es que el doctor ha hablado muy favorablemente del Intox, de Cevilat, y eso es de nuevo una propuesta para volver a que lo que se desreguló recupere su regulación normal. Me impresionó mucho cuando él habló de problemas hepáticos, que es tan importante. La glándula hepática es esencial porque ahí pasa todo. Y si pasan una serie de cosas y él no está listo, el desecho no se da, sino que se acumula mucha sustancia tóxica. Le contaba al doctor Leslie
previo al set que estamos utilizando Limtox o Conex en casos de acúmulo de grasa hepática. Y hemos llegado a tener pacientes que desarrollan después del hígado graso fibrosis y cirrosis y hemos tenido muy buena respuesta. Utilizamos un mes de Oconex y luego Limtox, porque también hemos visto gente con adenocarcinoma hepático. Hay mucho que hacer, pero el doctor nos dejó, digamos que abierta la apertura ahí para poder hablar de estas condiciones. Estoy yo asombrado del conocimiento que el doctor Leslie y los médicos que entrevistamos tienen ahora acerca de toda esta condición. Hoy día la medicina es mucho aspecto genético, mucho aspecto biomolecular, toda esa integralidad que hay del conocimiento. Ya no vemos cosas por separado, sino que todo está sistémicamente conectado. Así es, doctor Jacobo Aguilar. Voy a traer acá a esta entrevista algo muy importante que usted dijo. Son buenos hábitos de alimentación y también, por supuesto, una dieta balanceada. Lo importante de los productos de Innovio-Pharma es que están completos, ahí encontramos todo. Así es, yo creo que igualmente aprovecho ahí para lo que tú dijiste. Alimentarse no es una cosa del otro mundo. Puede resultar difícil porque no siempre tienen los alimentos a la mano. Hemos también invadido la tierra y la hemos lastimado. No obtenemos los minerales que quisiéramos porque ya no hay, la lluvia ácida, una serie de elementos que están contribuyendo a que no tengamos el medio más adecuado. Sin embargo, si tú quieres tener lo que necesitas de zinc, hay que leer el zinc, hay que informarse, es asombroso. Memoria fotográfica, cicatrización, sistema inmune, ¿verdad, doctor? El magnesio. Y ahí está, en un sobre, que tú puedes tomarlo. Y lo planteamos de esta manera porque queremos generar en el público confianza. Sin embargo, siempre, como hemos platicado contigo, mejor si todo es de la mano de la prescripción del especialista o del médico a cargo. Así es, muchísimas gracias por esa importante información. Y ya para cerrar, doctor, nos gustaría que nos diera un mensaje, recomendaciones y, por supuesto, dónde podemos encontrarlo. Ok. La recomendación más importante que yo pudiera dar como médico es de que debemos de tratar siempre la causa, no tratemos el síntoma. Si nosotros tratamos la causa, vamos a evitar que esa persona tenga síntomas, se va a sentir mejor. Y siempre decirle a ese paciente, independientemente de la especialidad que uno tenga, eduquemos a nuestros pacientes a que tengan hábitos sanos. Las enfermedades crónicas entran por la boca, por decirlo así. Ok, muchísimas gracias y también escuchar un mensaje por parte Igualmente, un énfasis en que hoy día podemos tener la certeza de contar con médicos que más allá de la especialidad tienen toda una recomendación como la que acaban de oír el doctor Leslie y que la medicina biomolecular está precisamente para eso. Hay que volver al equilibrio. La parte mental, la parte del conocimiento no está alejada, no corresponde a la mente. Si uno tiene un buen estado corporal del cuerpo, de sus neuronas, obviamente su pensamiento, su desarrollo, su competencia va a contribuir. Hay que cuidarse, hay que alimentarse bien, hay que tener buenos hábitos, hay que hacer consultas sobre la suplementación que hoy día está a la mano. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y usted, familia nicaragüense, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo programa de Los Investigadores Médicos.